Cordial saludo, docente y compañeros de la Universidad del Quindío. El presente video se presenta para organización y descripción de archivos de acuerdo al cumplimiento del currículo del quinto semestre. En este video vamos a hablar sobre los cuadros de clasificación documental y las tablas de valoración documental. Debemos partir porque se debe conocer y todos los procesos de organización documental se dan en cumplimiento de la Ley 594 del 2000, Ley General de Archivos, y de ahí pues se desprende la normatividad tanto interna de las instituciones y a nivel nacional que se tiene para el cumplimiento de acabilidad de todos los títulos y artículos que la componen. Los cuadros de clasificación documental es una herramienta práctica para la sistematización de archivos, ya que son esquemas que reflejan la estructura orgánica, la jerarquización y la clasificación de acuerdo a las funciones de la organización o empresa. Esto nos permite identificar desde el fondo, la sección, la subsección, la serie, la subserie si hubiera lugar, el expediente y la unidad documental. No los vamos a definir ya que en videos anteriores y en trabajos anteriores hemos visto. Este instrumento técnico debe ser elaborado por el bibliotecólogo o archivista con el que cuente la organización o la empresa, ya que es un trabajo de análisis, es un trabajo que requiere conocer las leyes, los reglamentos internos, los manuales de procesos y procedimientos, los catálogos, y si existen cuadros de clasificación documental anteriores se deben tener en cuenta en base a esto. Si no, pues se debe iniciar un proceso completamente nuevo por el cual se debe conocer completamente el funcionamiento y la estructura orgánico-funcional de la empresa, de la organización, a nivel como fondo y a nivel de cada sección o subsección. Para diseñarlos se deben tener en cuenta unos principios: el principio de la delimitación, unicidad, estabilidad y simplificación. La delimitación quiere decir que se va a hacer todos los documentos de cualquier tipo y época. No estamos hablando de que se debe trabajar los documentos solamente de la fecha actual o tener en cuenta. Se deben tener en cuenta todos los documentos desde el pasado hasta el futuro. Por eso debe existir la unicidad, teniendo en cuenta los documentos desde el más antiguo hasta el más reciente, la estabilidad y la simplificación, ya que debe ser universal y flexible los cuadros de documentación. En la estabilidad pues debemos dejar de acuerdo que en el momento en que se dé otra serie no nos va a afectar, pero se debe dejar abierto ante los cambios que se van a prever. Se deben tener en cuenta para aplicar estos cuadros de clasificación documental, en el momento ya interno se tiene la estructura lógica de acuerdo a la localización de la información que se tiene en los cuadros de clasificación documental, lo cual nos permite tener el control y acceso a la información. Se deben tener en cuenta dos etapas para hacer los cuadros de clasificación documental. La primera etapa es la del tratamiento de los documentos del archivo. Aquí se debe tener en cuenta lo que es la identificación, la jerarquización y la codificación. La jerarquización se deben tener en cuenta las atribuciones y funciones tanto comunes como las específicas. Aquí es donde hablamos tanto a nivel de fondo como a nivel específico de cada serie o subserie, identificar plenamente la serie y las subseries de acuerdo a sus funciones. La jerarquización, entonces ya esto es el nivel jerárquico de fondo, subsección, sección, serie, donde se refleje la función, la actividad y el asunto. La codificación es plenamente importante, ya que
más que ser un código y relacionarse con un símbolo, nos permite la clasificación de los documentos, ya que el símbolo que se use o que se le dé en la tabla nos va a permitir reemplazar el nombre de la serie por el código que nos va a identificar. Si nosotros nos damos cuenta al realizar un documento, también al tener en cuenta pues el manual de imagen corporativa y los manuales internos, el documento en la parte superior siempre va a tener la codificación, la cual nosotros simplemente en el momento de organizar, de clasificar, nosotros nos vamos a dar cuenta que tiene un número que nos va a indicar el fondo, la sección, la subsección, la serie, y por este código de la serie, bueno, digamos que en el oficio como tal está el código de la dependencia, la serie y la subserie se aplica, y finalmente le damos el número del consecutivo que ya es a nivel interno. Entonces en el momento nosotros simplemente miramos el código y ahí va a nuestra carpeta que se ha creado para la serie. Entonces es sumamente importante que los códigos no sean difíciles, sino que sean de accesible hacia todos los funcionarios, que sean de fácil manejo, para que esto se convierta en un lenguaje también que facilite los procesos. La segunda etapa son los de los instrumentos que nos permiten los cuadros de clasificación documental, la instrumentación de los mismos. Una vez elaborados, entonces, ¿qué debemos hacer? Validarlos. Validarlos es hacer la aprobación de los mismos. La aprobación de los mismos se debe presentar ante el Comité Interno de Archivos, que recordemos que por lo general lo encabeza el Secretario General, y ahí ya lo integran diferentes miembros de las series, de las oficinas principales. Este comité pues está creado mediante acto administrativo, quien dice por quiénes o quién está conformado. La segunda es la formalización, que ya es la implementación y la difusión a nivel interno. Debemos darlo a conocer, debemos saber que existe. Una de las fallas de pronto en la mayoría de organizaciones es que no se hace el debido proceso como tal del siguiente paso, que es de la supervisión y la asesoría, y mucha gente desconoce que en las oficinas o que en las empresas cuentan con todo este tipo de herramientas, de procesos como los manuales, que ayudan a las labores y que permiten que todos hablemos un lenguaje unificado, lo cual haría más fácil el trabajo a nivel de gestión documental. Por eso es importante la supervisión y la asesoría en todos los aspectos para dar aplicabilidad y cumplimiento al mismo y responder todos los interrogantes que surgen. Igualmente las capacitaciones, donde se despejan las dudas, dejar constancia de los procesos que se llevan a cabo. Es importante que los cuadros de clasificación, ya que de los cuadros de clasificación se desprenden pues las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental. La modificación y el ajuste de los cuadros de clasificación documental pues también deberán ser aprobados por el Comité de Archivos. Una vez tenemos nuestros cuadros de clasificación documental, viene el proceso de las tablas de valoración documental y las de retención documental, de las cuales pues nos habla el acuerdo 04 del 2013, que fue del Archivo General de la Nación, donde se reglamentaron los decretos el 2578 y el 2609 del 2012. En este acuerdo encontramos los dos, la tabla de valoración y la tabla de retención documental. Ya sabemos que la tabla de retención documental es una lista con códigos y series por dependencias que nos dicen el tiempo en el cual debe estar en cada archivo, en el tiempo de retención, en el archivo central, en el archivo de gestión, en el archivo central, en el archivo histórico. Nos dice si se debe conservar totalmente, eliminar, microfilmar o seleccionar,
y el procedimiento de por qué, cómo se debe realizar. Pero hoy vamos a hablar sobre las tablas de valoración documental, que se dan gracias al análisis y la organización de los fondos acumulados. ¿Qué es un fondo acumulado? Un fondo acumulado son todos aquellos documentos que se han dado en el cumplimiento de las funciones de la organización, pero a las cuales no se les ha dado ningún proceso archivístico, a las cuales no se les ha dado el tratamiento adecuado. ¿Y qué pasa? Que se convierten en cajas, en más volumen documental cada vez más si no se trata. Y aquí viene el problema. Los fondos acumulados se deben tratar, por lo cual se deben hacer todo el proceso de organización, sacar las fechas extremas, desde qué fechas tenemos documentación, desde qué fecha estamos acumulando, desde el inicio de las funciones, desde cuándo. Y se deben también establecer, y es sumamente importante, los valores primarios y los valores secundarios, los administrativos, los legales, los fiscales. Este tema también ya lo hemos tocado en las unidades anteriores, lo cual no lo vamos a especificar. Para la elaboración de las tablas de valoración documental, pues debemos tener en cuenta los fondos como un testimonio de la organización ante las actuaciones que se han realizado, ante los hechos que se han dado y la trascendencia que tienen dentro de la actuación administrativa y dentro de la sociedad. Más allá que ser un documento que queda ahí en el olvido, no sabemos el día de mañana, futuro, cuándo va a ser prueba o testimonio de nuestras actividades, como funcionarios y también como sociedad a quien se le ha brindado un servicio, a quien se le ha prestado un servicio. Al pasar los años, por lo menos en los temas de pensión de las personas, sabemos que un punto delicado a las personas que van a pensionarse es ir y buscar en los archivos constancia de lo que han laborado, de lo que han trabajado, de lo que han ganado. Para esto los archivos pues tienen bastante dificultad, ya que vemos que es de años anteriores y la información de pronto no está a la mano, no es de fácil consulta y acceso, y esto es demorado y perjudicamos un proceso de vital importancia para la comunidad, para la persona que está ahí afuera. Se deben tener en cuenta criterios. Los criterios de idoneidad, que deben ser las personas capacitadas, idóneas para lo que se va a realizar. Se debe hacer un análisis contextual. Cuando nos referimos a análisis contextual, estamos hablando de todo el marco legal, la normatividad, el contexto institucional histórico. Aquí volvemos, no debemos pensar solo en el presente, en lo que estamos, sino en el pasado, en lo que fue y en lo que va a ser. Principalmente nosotros o las personas tienden solo a pensar en el momento en que se están, en el momento en que llegan como funcionarios o como personas, pero también somos responsables de ese pasado y vamos a ser incidentes o influyentes en el futuro de la organización y de los documentos de una memoria institucional. Debemos hacer una trazabilidad y un control. La trazabilidad y el control, debemos soportar y dejar constancia de todos los documentos de los cuales hemos hecho uso para la creación de las tablas de valoración documental, de dónde hemos sacado la información, por qué lo hicimos, cuáles son los documentos que están vigentes para la fecha y en los cuales nos basamos, en los pasados, en los antiguos, los conceptos que se tengan, que se pidan o que se tramiten. Todo se debe dejar constancia del proceso de elaboración. Deben haber unas firmas responsables y se debe hacer la aprobación de las tablas. La aprobación debe ser mediante un acto administrativo. Aquí también pues en primera instancia, a nivel interno, pues
estará en cabeza el representante legal como tal, que son los o el que tenga la facultad de firmar los actos administrativos, mediante también aprobación del Comité Interno de Archivo. De acuerdo al Acuerdo 04 del 2013 del Archivo General de la Nación, en el título cuarto, que nos habla sobre la evaluación y la convalidación, aquí nos dice que existen unos plazos estipulados, 90 días, para una vez aprobados se deben enviar al Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación y los consejos departamentales y distritales de los archivos. También ahí nos habla sobre otros tiempos de las oficinas, eso que antes del 2012, que fue el decreto 2609, que sí ya estaban, les daban otros tiempos establecidos para enviarlos para la validación. Estos se reunirán, harán el análisis pertinente. Si se dan algunas observaciones o modificaciones, son de estricto cumplimiento, de carácter obligatorio, que se deben hacer. Igualmente, pues las modificaciones deben seguir los procesos actuales. Como vemos, a grandes rasgos, las tablas de valoración documental y todos los instrumentos y elementos que se tomen como medida para la organización de los documentos, que nos faciliten el control y la agilización de los procesos, permiten la satisfacción del usuario, tienen múltiples ventajas a nivel interno de la organización, para los funcionarios, a nivel externo y para cada persona, ya que la documentación pues es la constancia y dan testimonio y fe de todas las actuaciones que se realizan. Dentro del marco legal, dentro de la normatividad, pues debemos tener en cuenta, como les dije, la Ley 594, la Ley General del 2000, la Ley General de Archivos, el Reglamento General de Archivos, el Decreto 2578 del 2012, que es el Sistema Nacional de Archivos, el Acuerdo 04 del 2013, que es el que reglamentó pues los decretos 2578 y 2609 del 2012, y toda la normatividad que se tenga internamente dentro de las funciones. El proceso, la parte más complicada en el inicio de la organización y de todo el proceso que involucre los documentos, pues es el conocimiento, es conocer qué tipo de documentos se tienen o se hacen, se realizan o nacen de acuerdo a las funciones de cada organización o empresa. Una vez que conocemos el sistema de funciones, conocemos qué se hace, cómo nacen, qué es y cómo son, el proceso de organización, de clasificación, todo el proceso del sistema de gestión documental se nos va a facilitar bastante. Gracias, un abrazo.